cuando estamos hablando de productos que se consumen, que se compran en la calle, de qué manera se adapta todo ese comercio y compite con grandes empresas de distribución y de distribución de e-commerce, ¿no? A través del comercio electrónico. ¿Qué parte, pensando en esa experiencia de cliente, se puede mantener al estilo tradicional y qué parte debería de apoyarse en todo el conocimiento que se puede conseguir a través de la digitalización? Yo hace poco hicimos una reforma en casa y tenía que colgar unos cabeceros en una habitación, ¿no? Y yo tengo de manitas lo mismo que de rubio platino, con lo cual nada, no sé muy bien cómo son los nombres de cada cosa, pero sí que sé que tenía que colgar los cabeceros, entonces tenía que ir a una ferretería a comprar estas piezas que pones detrás del cabecero con dientes para colgarla en la pared, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, pues como todo millennial que se tercie, pues agarré mi móvil, abrí Google Maps, busqué la palabra ferretería, me salieron 5 ferreterías cerca de mi casa, probablemente incluso más. Yo vivo en un barrio con mucha tienda de barrio, ¿no? Vivo en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y hay muchísima tienda de barrio. Me salieron muchas, ¿no? ¿A cuál fui? Bueno, pues fui no necesariamente a la más cercana, de hecho no era la más cercana, sino que era la que mejores opiniones tenía de personas que habían ido como yo hacía poquito tiempo, ¿no? Y tenían comentarios del dueño, que por cierto era una persona mayor que llevaba no sé si 40 años con el negocio en el mismo lugar, y yo fui a ese lugar por lo que se comentaba de ese negocio en los canales digitales, ¿no? Entonces, yo creo que algo que tiene que cuidar muy bien el negocio físico del siglo XXI y del año 2021 es, en primer lugar, la presencia que tienen en la red. ¿Qué se dice de ellos? ¿Qué opinan los clientes de ellos, ¿no? ¿Están dando una buena experiencia o no? ¿Tienen una buena presencia en canales donde se informan los clientes? Ejemplo, si yo soy un hotel, tengo que garantizar una buena opinión de mis clientes en canales como Booking, en canales como TripAdvisor. Lo mismo con un restaurante. No puedo dejar esas cosas al libre albedrío porque no van a funcionar.